Buenas tardes. ¿Listos para la palabra de Dios? Vamos a ver qué Dios nos habla en esta tarde. Seguimos con nuestra serie Vida Cristiana Sólida. Hoy vamos a hablar acerca del cristiano y la piedad. Y vamos a tomar nuestros textos de 2 de Pedro 1, 5 y 6. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Digan todos piedad. ¿Qué significa piedad aquí en la Biblia? La palabra eusebeia es la palabra griega que utilizó Pedro para hablar de la piedad, y tiene un significado bastante interesante, importante, que nosotros debemos de estudiarlo. Entonces nos vamos a meter un poquito aquí para poder añadir a nuestra fe la piedad. Eusebeia, que se traduce por piedad, significa devoción a Dios, respeto a Dios, temor y reverencia a Dios ante su grandeza, ante su majestad, una conciencia de profundo respeto. La piedad nos inspira a amar más a Dios cada día, pero también las cosas de Dios, o sea, Dios y todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, las cosas santas, decimos nosotros. Eusebeia, la piedad, es la que nos lleva a poner a Dios en el lugar que le corresponde en nuestro corazón, que es el primero, ¿sí? Porque al ser una devoción que va creciendo, pues esa piedad nos lleva a inclinarnos cada día más por Dios, lo pone en el lugar de nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras vidas de manera cotidiana. La piedad es una actitud que cada cristiano debe tener para con Dios. La piedad nos inclina, entre otras muchas cosas, hacia el temor a Dios. Sí, va muy ligado todo esto. Nos lleva a un sumo respeto por Dios. Cuando leemos su palabra, pues la piedad nos lleva a tener un respeto en alto grado por su palabra, sus mandamientos. Pero también la piedad tiene otras aplicaciones que son acciones de amor. Pero fíjense, no solo en relación con Dios, sino también acciones de amor y compasión hacia el prójimo, ¿sí? Es esa misericordia, clemencia, consideración que los piadosos tienen ante la necesidad y la desgracia de su prójimo. Entonces estamos descubriendo aquí algo importante, que la característica o la gran característica de la piedad es que está dirigida a dos direcciones. Número 1, hacia Dios, y número 2, hacia el prójimo. Por consiguiente, la persona que desarrolla la eusebeia o la piedad, pues tiene que tener este entendimiento, que es piedad, devoción hacia Dios, pero compasión y misericordia ante el prójimo. Habacuc 3:2 nos habla de un rasgo de alguien piadoso, en este caso el profeta Habacuc. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Fíjense, en la versión Dios habla hoy, este mismo versículo dice así: lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho, me llena de profunda reverencia, un profundo respeto por lo que tú haces y por lo que tú has dicho en tu palabra. Entonces el piadoso es alguien que, al tener esa profunda reverencia, eso provoca que tengamos un entendimiento que va de la mano con el conocimiento, la sabiduría, lo que hemos visto, ¿verdad? Añadid a vuestra fe virtud,
o sea, calidad moral, la virtud, conocimiento, paciencia, etcétera, y todo esto está íntimamente ligado. Entonces, el piadoso, el que desarrolla un carácter piadoso, es alguien que al tener ya un conocimiento y ir desarrollando carácter, es alguien que comprende que a pesar de las adversidades que se puedan presentar en su vida, el piadoso siempre su reacción es de adoración hacia el Señor, en cualquier circunstancia. La piedad de un creyente, de un cristiano, de una cristiana, se demuestra aún en la más adversa situación, ¿sí? Profunda reverencia, dijo aquí Habacuc, me llena de profunda reverencia. Esta profunda reverencia nos ubica en nuestra relación con Dios y con los demás. Y va de lo profundo de un respeto y amor profundo hacia Dios, una consagración, hacia también un respeto hacia nuestro semejante. Todo eso tiene que ver con la reverencia, con la piedad. Seguramente algunos de ustedes se han dado cuenta cuando llegan aquí a este lugar que por alguna razón se les hizo tarde y llegaron en el tiempo de la adoración, como hace un momento. Pues la adoración es un tiempo muy especial en el que ya, aunque estamos en congregación, de manera personal está cada uno en una adoración con el Señor, en una relación. Es un tiempo especial que debemos de aprender a respetarlo, ¿sí? Eso se llama reverencia, ¿sí? Respeto a Dios, pero también a los demás. Y cuando alguno llega tarde, pues llega todo así, pues hasta con los cabellos así, porque se le hizo tarde, ¿no? Entonces llega, pero resulta que está ya el tiempo de la adoración y no lo dejan entrar los sugieres. ¿Alguno de ustedes les ha tocado? No digan a mí, porque vas a descubrirte que llegaste tarde. Entonces algunos no entienden, dicen, pero ¿por qué hay muchos asientos? Sí, pero es que ya empezó la adoración. ¿Y qué tiene que ver con el respeto a Dios y a los demás? Pues mucho, más de lo que usted se imagina. Porque si no tuviéramos ese concepto de piedad hacia Dios y también hacia el prójimo, esto se hace un desorden, ¿sí? Entonces la gente, cuando está en lugares donde no hay ese orden o no hay un entendimiento de la reverencia que Dios merece, tanto en la alabanza como en la predicación de la palabra de Dios, bueno, pues la gente entra y está el otro así bien entrado ahí con el Señor, y a lo mejor está en esa adoración en que su fe se está fortaleciendo y está derramando su corazón, alguna situación que está viviendo, y está con las manos así arriba, y luego pasa el que llegó tarde, y luego, hermano, ¿me deja pasar? Y luego, ay, hermano, ay, sí, pásele. Y eso es una falta de respeto. Pero todavía, cuando no tenemos un concepto de la piedad y del respeto y la reverencia, nos vamos más allá. Está la plena adoración y te suena el celular. O aquí, te suena el celular y tú lo sacas y lo contestas. ¿Sabes que eso es irreverencia? Y peor todavía, te sales a hablar allá media hora con el que te habló. O sea, como diciéndole a Dios, mira, hay algo más importante que tú, ¿cómo la ves? Así es que me voy allá a hablar con mi compa, porque hay algo más importante que oír tu palabra. Pero todo esto se da por la falta de piedad en el corazón, de entendimiento, del respeto, de la honra, en fin, que le debemos al Señor, pero también al prójimo. Por eso queremos, al tener este entendimiento, pues organizamos las cosas de tal manera para que darle lugar al Señor. Por eso es que los niños no permitimos que entren niños de brazo o niños de 3, 4 años, porque al llorar pues distraen y ya la gente se siente un poco pues molesta, precisamente por eso, porque hay ese tipo de situaciones.
Y Habacuc dice, me llenó de profunda reverencia tu palabra. Entonces, cuando alguien distrae, pues ya se cae en ese sentido. Entonces, el piadoso, cuando tiene situaciones difíciles en su vida, su reacción es como la de Job. Mire, Job ¿ha oído la historia de Job? La ha leído, ¿no? Job era un hombre piadoso, muy piadoso, diría yo. Era un hombre recto, íntegro, apartado del mal. Era un hombre piadoso. Él tenía convicciones muy firmes en cuanto a Dios. Era un hombre totalmente consagrado, ¿sí? Tenía su familia, pero era un hombre piadoso. Él siguió fielmente al Señor en las circunstancias buenas y en las malas. Y aprendemos de su vida, porque un día la tragedia tocó a la puerta de la vida de Job. Ustedes la conocen. Vino la aflicción. Ante esa aflicción de haber perdido todos sus bienes materiales y sus hijos, miren la reacción de un hombre piadoso. Job 1:20. Entonces Job se levantó después de oír esa terrible noticia y rasgó su manto y rasuró su cabeza, que era una costumbre de aquel tiempo en el oriente, y se postró en tierra y adoró. Se postra en tierra y adora. Bueno, esa es una reacción piadosa. ¿Por qué? Porque el momento de postrarse y adorar a Dios, está diciendo con esa acción de que él cree y tiene la fe y la certeza de que Dios tiene todo bajo su control. Sí está llorando Job, sí está sufriendo, pero como él es un hombre piadoso que tiene una profunda reverencia y respeto a Dios, en esa consagración ante Dios, su reacción va de acuerdo a su fe que él tenía. Va engranada perfectamente. Tiene una reacción que nos deja para nosotros una enseñanza. Todo cristiano piadoso adora al Señor en las buenas y en las malas. Amén. Eso es algo muy importante. Seguramente todos estamos en situaciones que nos aflijan de alguna u otra manera. ¿Cuál es la actitud correcta? Bueno, la actitud de un piadoso es de humildad, de mansedumbre, de adoración hacia el Señor. Lo contrario de un hombre que profesa piedad es la impiedad. La impiedad, pues, es la ausencia de respeto y de reverencia, y en lugar de reconocer que Dios es soberano y que Él está en control de todas las cosas, se empieza a quejar con Dios, empieza a pelearse con Dios, empieza a renegar de todo mundo, y esa es una reacción impía, o sea, sin piedad, sin devoción, sin respeto hacia el Señor. Entonces Job se postra y adora, y en el versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Y sigue con su adoración. Sea el nombre de Jehová bendito. Dice el 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A Dios no le atribuyó algún error, algún desacierto, como si Dios perdiera el control de las cosas en nuestras vidas. No, Job tenía conocimiento de Dios, conocía a Dios, tenía fe, tenía virtud, tenía sabiduría. Y aquí vemos que era un hombre que tenía piedad. Y eso lo hizo reaccionar de esa manera, la manera propia de un creyente, de un hombre piadoso. Fíjense que esa piedad que Job tenía lo hizo mantener su integridad, lo hizo mantenerse firme. Sus convicciones siguieron sólidas, aún ante la presión que tuvo de una esposa afligida, de una esposa renegada, de una esposa que llegó a blasfemar. Job se mantuvo sólido. Fíjense, la reacción de su esposa en el capítulo 2, versículo 9, fue una reacción totalmente contraria a la de Job. Lo de una mujer que no tiene piedad. Creyente podía haber sido, que es lo más seguro, pero su reacción fue totalmente impía.
sin respeto a Dios, sin respeto a su marido. Miren lo que dijo. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Perdón, en otras palabras, ¿de qué te sirve ser recto ante Dios? ¿De qué te sirve ser humilde ante Dios? ¿De qué te sirve servir a Dios? ¿De qué te sirve ser recto, íntegro? Dice, ¿aún retienes tu integridad después de todo esto? Mira, nos quedamos en la calle, no tenemos ahora ni dónde caernos muertos, y aparte perdimos a nuestros hijos. Y luego mire lo que le dice: maldice a Dios y muérete. O sea, qué actitud tan fea, qué corazón tan más impío, diría yo. Sin respeto a Dios, maldice a Dios. Imagínate a alguien que le dice a otro maldice a Dios. Tiene el mínimo respeto hacia Dios, mínimo respeto hacia su palabra. Pero también estamos viendo una mujer que ni respetaba al marido y dice, muérete. Qué fea señora, ¿sí? Pero Job se mantuvo, dice el versículo 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o vanas que no conectan su cerebro, su mente con su boca y hablan tonterías. Así hay algunas por ahí que pululan, andan allí alrededor mujeres impías, pero también hay hombres impíos, ¿sí? Entonces Job le dice, así has hablado tú. Y luego le hace dos preguntas. La número uno le dice, ¿qué? Como diciendo, a ver, vamos a pensar. ¿Recibiremos de Dios el bien? ¿Cuántos reciben de Dios la bendición? Pues a todos nos gusta la bendición. Y Job le pregunta a su impía esposa, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Aquí el mal significa, la palabra griega que se traduce mal, habla de adversidad, ¿sí? Habla de dolor que te provoca el sufrimiento. O sea, las condiciones adversas, perdió sus bienes materiales y perdió a sus hijos. Oiga, cualquiera lo hacen llorar, ese tipo de sufrimiento, ¿no es cierto? A eso se refiere como mal. No que Dios sea el autor del mal, de la maldad, no. Porque hay quien deriva en eso, ¿verdad? Dios hace el bien, pero también es causante del mal. No, por favor. Eso sería decir que Dios es un Dios malvado y Dios es un Dios santo, ¿sí? Pero nosotros desde nuestra perspectiva vemos la adversidad como mal, algo malo. ¿Qué te pasó? Me pasó algo malo. Me dejaron a pie y me robaron mi auto. Pues eso es malo, es algo adverso, pero no es maldad en sí, maldad el que se lo robó. Pero luego al final del versículo dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora, esto dice la Biblia de Job. Lo presenta pues como un hombre piadoso, cuya reacción fue de adoración. ¿Cómo estás tú reaccionando ante la situación que estás viviendo en el presente? Bueno, para eso nos ayuda la piedad, ¿entiende? Para tener reacciones conforme a la de un hombre piadoso, una mujer piadosa. Hay muchos ejemplos en la Biblia, nada más le voy a citar dos hombres piadosos. Uno se llamaba Pablo, el apóstol, y otro Silas. Bueno, ellos eran hombres temerosos de Dios, piadosos. Ellos en un viaje misionero fueron apresados, fueron maltratados. Ahí en Hechos 16:22 dice que cuando ellos llegaron a cierta región se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, no estaban en Guadalajara, dice, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Alguna vez te han azotado con varas por causa de Cristo? No, ¿verdad? Seguimos, versículo 23. Después de haberles azotado mucho, yo quiero que imagines un poco nada más, ¿sí? Si con los cinturonazos que te daba tu mamá ya sentías que te morías, ahora imagínate con varas en la espalda, ¿sí? Les arrancaron la ropa, espalda desnuda.
y los azotaron mucho. Dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, en el más feo, en el más maloliente, donde la luz no penetraba a ninguna hora del día. Y todavía dice que les aseguró los pies en el cepo. Ahora, ¿puede usted percibir lo adverso de las circunstancias en las que estaban? ¿Puede usted entender que la condición en la que en ese momento estaban estos dos hombres piadosos, Pablo y Silas, no era una situación de mucha alegría? ¿Lo puede percibir? ¿Lo alcanza a captar? Pues no es difícil. Sin embargo, aquí había dos maneras de reaccionar. Una era con queja, amargura, culpando a Dios, y yo te sirvo y por qué permites esto. O sea, una reacción impía. Pero no, ellos eran piadosos y reaccionaron como reaccionó Job. Y como Dios quiere llevarnos al punto de que desarrollemos la piedad para reaccionar como hombres y mujeres que profesamos fe, o sea, que somos piadosos. Por eso es que hay que añadirle a nuestra fe la piedad. Y mire su reacción, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban a Dios, y los presos los oían. Mire, Santiago, el apóstol Santiago en su carta dice, si alguno está triste, haga oración. Alguno está alegre, cante alabanzas. Y vemos de una manera asombrosa cómo ellos hicieron y vivieron, practicaron este principio como una respuesta ante la adversidad, pero fue una respuesta piadosa. Santiago dice, ¿alguno está triste? Haga oración. ¿Cómo empezaron ellos? Orando. Ahora, había dolor en sus cuerpos porque los azotaron. Pues no, el calabozo era terrible. Eran condiciones sumamente adversas. Entonces, obviamente había una tristeza. Seguimos siendo humanos, ellos eran humanos, pero eran piadosos también. Y empezaron orando. Y enseguida algo sucedió. Su reacción piadosa los llevó a cantar himnos a Dios. Y bueno, en los versículos que siguen vemos el resultado. Dios obró de manera maravillosa y entró, el Señor se manifestó, vino un terremoto, las cadenas de todos se soltaron y el carcelero reaccionó y dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo al ver semejante manifestación de Dios? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pongan atención. La adversidad que Pablo y Silas estaban viviendo, al reaccionar ellos con piedad, se tradujo en salvación. Quiero que alcancen a notar eso. Se tradujo en salvación, porque si ellos se hubieran quejado, amargado y reclamado a Dios, ellos se hubieran quedado ahí. Por eso es que el cristiano necesita desarrollar la piedad para reaccionar como hombres y mujeres piadosos. Hay muchos otros ejemplos, pero déjeme decirle, mire, Pedro por su lado nos está exhortando a añadir a nuestra fe piedad, ¿sí? Pero Pablo nos habla de la piedad de la siguiente manera. Vaya conmigo, 1 Timoteo 4:7. Le dice al joven Timoteo, al final del versículo 7, le dice, ejercítate para la piedad. Oh, mire, qué interesante. En la mentalidad de Pablo, cuando le dijo ejercítate, estaba en su mente un atleta que se ejercita cotidianamente. El verbo ejercitarse aquí viene del griego gimnazo. Esa fue la palabra que utilizó Pablo, gimnazo. Y de gimnazo se deriva la palabra para nosotros ya latinizada, que es gimnasio. Ahora,
¿Qué hace la gente cuando va a un gimnasio? A ejercitarse, a ejercitar su cuerpo, ¿sí? Sus brazos, sus piernas, su bíceps, todo, su tórax, todo el cuerpo va a hacer ciertos entrenamientos para estar en forma. Eso es lo que Pablo tenía en mente. Es como si le estuviera diciendo: mira, Timoteo, entrénate cotidianamente, pero en la piedad, ¿sí? Entrénate de manera voluntaria cada día. Los que hacen ejercicio cotidiano, por ejemplo en un gimnasio, dicen que cuando lo están haciendo hay un momento en que duelen los brazos, por ejemplo de levantar pesas. Produce un dolor, produce el esfuerzo cierto dolor, pero eso es lo que va haciendo que la persona desarrolle musculatura y se mantenga en forma. Pero ese ejercitarse es cotidiano, y en la mente de Pablo está ese concepto, y le dice: tú ejercítate como si fueras al gimnasio de Dios, pero ejercítate en la piedad, para que cuando vengan situaciones difíciles tú estés en forma. Mire, un corredor de maratón, la competencia creo que son 50 kilómetros que corren. Bueno, dicen los corredores de maratón que para llegar a las Olimpiadas, por ejemplo, se van preparando desde años antes. Y algunos dicen que corren entre 15 a 20 kilómetros diarios, para que cuando llegue la competencia ellos estén ¿cómo? En forma. Porque si le entran a los tacos y a las tortas y a las tostadas de cuerito y no hacen ejercicio y dicen: no, bueno, en 15 días es la Olimpiada y yo voy a correr el maratón, o sea, a los 3 kilómetros ya, como dicen, ya va echando los bofes, así dicen. ¿Por qué? Porque no está en forma. Un peleador que va a competir por el campeonato mundial, supongamos que la pelea es en abril, ya ahorita está entrenando todos los días, de manera disciplinada y cotidiana, absteniéndose de muchas cosas que le afectan a su cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene que llegar en forma para cuando en el día de la batalla pueda él competir contra su adversario. Bueno, esa es la idea que el apóstol Pablo tiene cuando le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. O sea, hay que ejercitar la piedad, la devoción, el respeto al Señor, la consagración, cotidianamente, diariamente, haciendo músculo. ¿Para qué? Para que cuando vengan las situaciones como la de Job, como la de Pablo y Silas, tú estés ejercitado en la piedad y tengas una reacción piadosa. En el versículo 8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Qué quiso decir Pablo? Bueno, vamos a ubicar las cosas. El entrenamiento físico o el ejercicio físico es bueno. ¿Están de acuerdo con ello? Es bueno. Necesitamos hacer algo de ejercicio. Es saludable. Tenemos que añadirle una alimentación más o menos balanceada para estar sanos y enfrentar las cosas cotidianas de la vida, como trabajar, etcétera, etcétera. Entonces Pablo le dice que el ejercicio corporal en el gimnasio, hablando del cuerpo, para poco es provechoso, nada más para salud, pero esa salud es temporal. ¿Por qué? Porque el cuerpo es pasajero. Nacemos, vamos creciendo y luego envejecemos. Y si usted se fija en todos los atletas, por ejemplo, en los que compitieron en las Olimpiadas del 68 aquí en México, que hubo algunos deportistas mexicanos que ganaron medallas. Bueno, ahora los ve viejitos. Y usted puede ver algunos que levantaban pesas, algunos corredores, pues ya están viejitos. Ya el otro día vi uno que entrevistaron y trae unos lentes de fondo de botella, yo creo que así de gruesos. Pues ya a su vista ya se le acabó. Entonces Pablo le dice: mira,
El ejercicio corporal te ayuda, pero nada más para estar bien aquí en la tierra, que debemos de hacerlo porque somos templos del Espíritu Santo. Pero luego Pablo le dice, pero la piedad, estoy leyendo 4:8, pero la piedad, en la cual está diciendo que se ejercite, para todo aprovecha, para todo. Pues tiene promesa de esta vida presente, o sea, te va a ayudar en esta vida a estar en forma para afrontar las contingencias como la de Job, como la de Daniel, como la de Pablo y Silas, como la de Elías, como la de Pedro, y ellos siempre tuvieron una reacción piadosa, ¿sí? Tiene promesa para esta vida presente y de la venidera. O sea, al desarrollar piedad te acerca cada vez más a Dios, conoces más a Dios, y esto es para la eternidad. Ciertamente el entrenamiento en la piedad involucra, mira, el entrenamiento físico involucra mayormente tu cuerpo, pero no hay desarrollo de tu mente ni de tu espíritu, porque, por ejemplo, hay fisiculturistas o gente que, ahí luchador, el otro día estaba viendo a uno, ¿verdad? Que estaba dando un anuncio y pues sale allí, no hombre, con una musculatura impresionante, pero malo para dar anuncios. Yo dije, ¿cómo pusieron? Nomás porque es famoso, pero se ve que definitivamente quizás no tiene cierta preparación secular. Entonces allí como que les falló a los que querían promocionar ciertas cosas, ¿no? Entonces podemos tener a alguien muy musculoso y dices, wow, este se la pasa en el gimnasio. Sí, pero si no terminó ni la primaria, no tendrá una manera intelectual de desarrollarse de acuerdo a su musculatura. ¿Sí me explico? Entonces no. La piedad va mucho más allá del cuerpo. Incluye la mente, el ejercitar la mente, el ejercitar el espíritu, el corazón y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Aún Sócrates llegó a decir lo siguiente: es tan importante para un atleta el entrenar su cuerpo cada día como lo es para un rey entrenar su alma. O sea, un rey gobierna, pero tiene que tener un desarrollo intelectual, una serie de conceptos sobre el gobierno muy equilibrados para beneficiar a sus gobernados. ¿Sí? Entonces, así como es importante para alguien que está compitiendo, por ejemplo, fisiculturismo, a ver quién está más cuadrado, como decimos acá en México, así un rey tiene que ejercitarse. Un intelectual siempre está leyendo, tiene que ejercitarse, ¿sí? Por eso Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y todo eso es ejercitarse. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, que hablamos hace 8 días, y a la paciencia ¿qué? Piedad. Bueno, un hombre piadoso, una mujer piadosa, sin duda, que es gente de bien, gente que no hace el mal, gente productiva, gente sana en su mente, espíritu, en su cuerpo, y en teoría debería de producir, digamos, aceptación en la gente. Pero mire qué contradicción. La Biblia nos da una advertencia de que no siempre los piadosos son apreciados por los demás. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente en Cristo? Yo creo que no, aquí no habrá ninguno que no, yo no, quizás a lo mejor alguno. Por eso dice, y también todos los que quieren, porque no todos quieren. Usted se puede quedar estancado ahí y dice, no, pues yo con esto ya seré medio patán, pero pues no le hace, Dios es amor. No, pues no se quede en la patanería. No, ¿cómo? Pues desarrolle la piedad, porque eso lo va a acercar a Dios, va a conocer más a Dios, y usted va a respetar más a su esposa y a sus hijos.
y a sus vecinos y a su prójimo. Ese es el concepto de la piedad. Entonces dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán, ¿qué? Persecución. Pero mire, déjame decirle algo, aún aquí adentro entre nosotros, ahí tenemos un joven que quiere vivir piadosamente en Cristo. Por ejemplo, que dice, yo me quiero mantener virgen hasta el día de mi matrimonio. Y no va a faltar 2, 3 carnalillos allí que se burlen de él. Pero vienen a la iglesia y le hacen bullying. Pruebe querer obedecer a Dios. Pruebe caminar, desear caminar en santidad. Pruebe andar en honestidad, en integridad, y se va a echar a varios encima. Qué contradictorio, ¿no? Bueno, eso le pasó a Daniel. Eso le pasó a aquellos 3, Mesac, Sadrach y Abednego, que terminaron en el horno de fuego, ¿se acuerda? ¿Por qué? Por mantenerse en la piedad. No nos vamos a postrar ante ningún Dios. Nosotros nada más nos postramos ante el Dios creador de todas las cosas. Eso es piedad, eso es respeto a Dios, eso es mantenerse en sus convicciones. Y eso, mis queridos hermanos, si quieren ser piadosos, va a provocar reacciones de los que no son piadosos. En 2 ocasiones, ya hace años de esto, ahora unos 10 años, ya últimamente ya no ha surgido esto, pero hace como 10 años, un par de ocasiones, fíjese, yo recibí correos, uno de un apóstol conocido, por ahí anda apostoleando, donde algo enseñé yo que no le gustó. El tema era, pues, de no abusar de la fe de la gente, no esquilmarlos sacándoles el dinero y abusando de la fe de ellos, con artimañas y engaños y explotarlos en la fe para ellos enriquecerse. Pues al apóstol no le gustó y me escribió un correo y me dijo, cuídate, Chuy. Y yo me puse a temblar, fíjese. No salía de mi casa, apenas salí después de 10 años. ¿Puede usted creer que alguien, un apóstol, bueno, él se dice apóstol, pues, yo no le puse el título, él dice que es apóstol. ¿Puede creer un apóstol yéndose contra un hermano en Cristo por haber enseñado la palabra de Dios? Esa es una reacción impía, ¿o no? O sea, ¿cómo un cristiano amenaza a otro? Cuídate, porque algo te puede pasar. Bueno, ahí está. A Jesús mismo, hermanos. Pues el hombre en su humanidad más piadoso que ha existido. Y le hicieron de todo. Pablo le dijo a los Gálatas, yo por decirles la verdad, por tratar de llevarlos a la piedad, ¿me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad? Pero también, hermanos, para equilibrar la balanza, pues hay promesas también para los piadosos. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, ahí hay una promesa de protección de parte de Dios. Y habla de un hombre llamado Lot, sobrino de Abraham, ¿se acuerdan? Que aunque era un poco convenenciero y entre que estaba formándose, tuvo algunas acciones piadosas y la Biblia se las reconoce. 2 de Pedro 2:7 dice, cuando iba a venir la destrucción a Sodoma y Gomorra, dice que Dios libró al justo Lot, dice Pedro, que estaba abrumado. Abrumado significa apesadumbrado, triste, cabizbajo, pensativo. ¿Por qué estaba así Lot? Por la nefanda conducta de los malvados. Los que estaban a su alrededor tenían conductas impías totalmente, prácticas, vivencias totalmente ofensivas contra Dios, y con el mínimo respeto entre ellos mismos. Gente totalmente impía. Dice el versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos, y nosotros vivimos en un mundo lleno de maldad,
de gente impía. Y así estaba Lot. Dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía, fíjese lo que dice, cada día. Afligía cada día su alma justa. Aquí me habla de entonces de algo que Lot, en su mente, en sus pensamientos, que es donde procesamos las cosas en nuestra mente, donde entendemos, designamos, ejercemos la voluntad con entendimiento. Él tenía en esa alma, en esa mente, tenía conceptos piadosos, tenía principios que nunca se le olvidaron, y él sabía que la conducta de los que estaban a su alrededor era impía, era malvada la conducta. Entonces él se afligía, dice, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero mira el versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quiénes? A los piadosos. Pero también en un salmo dice que el Señor se complace en los que le temen y los defiende. Así dice. Y el temor a Dios es casi un sinónimo, prácticamente un sinónimo de piedad. O sea, el piadoso es un temeroso de Dios. Ya lo vimos como lo dijo Habacuc. Entonces dice, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. O sea, el piadoso, la mujer piadosa, el hombre piadoso tiene una protección de parte de Dios. ¿Se acuerdan del Salmo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y está ahí bajo la sombra del Omnipotente. Y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no llegará. ¿Por qué? Porque tú estás por el temor y la piedad al abrigo del Altísimo. Pero aquel autosuficiente se sale de la protección de Dios, con su orgullo, rebeldía, desobediencia, y luego le llueve como en feria, como decimos, y se queja contra Dios. ¿Y por qué a mí? Si yo te di una ofrenda el domingo pasado, y que yo no sé qué, y que no sé cuánto. No. Sabe librar de tentación. Viene una tentación para caer, y el Señor te protege. Es como un escudo la piedad. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no vas a hacer aquello que tú sabes que va a ofender a Dios, porque eres un hombre piadoso, porque eres una mujer piadosa, temerosa y temeroso de Dios. Dice, pero también Dios sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es decir, el piadoso no se venga. El piadoso no da mal por mal a su prójimo. No, el piadoso ama a su enemigo, y todavía va más allá. El piadoso, la mujer piadosa, ora por su enemigo. Y si su enemigo tiene hambre, ¿qué hace el piadoso? Le da de comer. Y si tiene sed, ¿qué hace el piadoso? Le da de beber. Porque si responde conforme a la impiedad con que fue ofendido, responde de la misma manera, se hace igual que el impío. Y ahí está vituperando y no está engranando bien el hecho de decir que es un creyente, pero sus reacciones no engranan, no checan, no van de acuerdo a su fe. Entonces, nuestra fe que profesamos, la piedad que profesamos a Dios, tiene que ir de la mano con lo que nosotros hacemos con nuestro prójimo. Está claro, ¿no? Muy claro el concepto. Entonces la piedad, hermanos, nos lleva a una relación correcta con Dios, porque al respetarlo, pues respeta su palabra, obedeces, pero también nos lleva a una buena relación, lo mejor que se pueda, con nuestros semejantes. La piedad también tiene un sentido práctico. Yo les dije al principio que la piedad, el concepto de la piedad va hacia dos direcciones. Número uno, ¿hacia quién? Hacia Dios. Y número dos, hacia el prójimo, en dirección al prójimo. Y ahorita el resto del mensaje me voy a centrar también en eso, en ese equilibrio. Cuando una persona se hace cristiana,
¿Cuántos ya se hicieron cristianos? ¿Se convirtieron a Cristo? Bueno, en el momento en que tú decidiste seguir a Jesús, te convertiste y Él lavó tus pecados con su sangre, tú te arrepentiste, naciste de nuevo, etcétera, etcétera. En ese momento asumiste un doble compromiso. Número uno, de obedecer a Dios. ¿Cierto o no? De amar a Dios por sobre todas las cosas, porque ese es el primer mandamiento. Pero luego dice, y el segundo es semejante, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ven cómo el amor, la piedad, el compromiso va ligado, es con Dios, pero luego la relación acá, con los demás. En relación con nuestros semejantes, la piedad tiene el sentido de tener compasión por el prójimo. Tiene un sentido de tener clemencia, generosidad hacia alguien que cayó en desgracia. Pero la Biblia no hace distinción entre amigo o enemigo. No. ¿Por qué el cristiano tiene que expresar esa piedad hacia su prójimo también? ¿Están entendiendo la diferencia de la piedad a Dios y ser piadoso con el prójimo? Acá hay reverencia, adoración, pero acá es el resultado de esa reverencia, porque el mandamiento de Dios es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Entonces lo entiende el piadoso. Y dice: ay, pero me ofendieron bien feo. Pues sí, pero Dios tuvo piedad de nosotros. Ah, mire, ahora la piedad de parte de Dios hacia nosotros, sí, porque aquí el concepto de piedad, para que tenga todo su significado en conjunto, es: Dios tuvo compasión de nosotros. Dios tuvo misericordia. Misericordia, la raíz de la palabra misericordia es miseria. O sea, que Dios se apiada de la condición miserable en la que estamos. Por eso la oración es: Señor, ten misericordia de mí. O sea, estoy en una condición de total indefensión, de total desgracia, ya no hallo la salida, Señor. Entonces decimos: Señor, ten misericordia de mí. Y luego, cuando ofendemos a Dios, como lo hizo David, de fea manera, él oró en el Salmo 51, versículo 1, y dijo: ten piedad de mí, oh Dios. Ahora, estamos hablando de un Dios piadoso. ¿Lo alcanza a ver? Que tiene compasión, que tiene misericordia, que tiene paciencia para con todos nosotros. Y le dice: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Ve cómo está relacionada la piedad y la misericordia? O sea, ten piedad conforme a tu misericordia. Ya es lo último, tu misericordia, Señor, en la que yo me refugio. Ten piedad de mí. La palabra piedad aquí en el hebreo tiene el mismo concepto que en el griego, pero aquí la palabra hebrea habla de inclinarse. Fíjese, cuando alguien se inclina, obviamente hacia abajo, se inclina hacia alguien de manera bondadosa para ayudarlo. Esa es la idea aquí. Entonces tenemos que desarrollar la piedad en estos dos sentidos. 1 Timoteo 5:4 nos dice cómo podemos nosotros ejercer la piedad con nuestros semejantes. Vamos allí, 1 Timoteo 5:4. Dice así: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, alguna viuda. ¿Habrá alguna viuda aquí, por cierto? Levante su mano. ¿Alguien que está en esa condición? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, ahorita hay más que en los dos servicios anteriores. Hay un buen número de viudas aquí, ¿sí? Es una condición difícil. Dios habla de manera muy especial a las viudas, ¿sí saben eso, no? Porque, bueno, es una situación dentro de las esferas de la vida cotidiana de las más difíciles que puede pasar una mujer, la viudez. Pero lo que se discute aquí en este pasaje era el sostenimiento que la iglesia brindaba a las viudas. Había muchas viudas en los tiempos bíblicos, aquí con Pablo y Timoteo.
Pero las características de las viudas eran distintas. Y la iglesia primitiva se enfocaba en la ayuda en aquellas viudas, sostenían a las viudas. Las ofrendas que ellos recogían y los que de manera voluntaria daban su diezmo y eran generosos, o algunos sumamente generosos, todo se iba a un fondo común. Y parte era para suplir las necesidades de aquellas mujeres que quedaban viudas, pero que no tenían a nadie. Ya se habían quedado sin el marido, algunas nunca tuvieron hijos, ya no tenían familiares, se habían muerto y quedaban totalmente solas. Entonces las viudas de ese tiempo eran atendidas y sostenidas y ayudadas por las ofrendas, por medio de las ofrendas que daba el pueblo de Dios. Pero hubo algunos problemas que tuvo que enfrentar Timoteo, porque algunas viudas, al quedar viudas, llegaban con él y le decían: oye, pues yo también quiero mi sostén. Entonces él decía: no, pero pues es que tú sí quedaste viuda, pero te dejó 50 hectáreas de terreno, 10 casas, y tienes con qué valerte a ti mismo, a ti misma, o tienes 15 hijos. Entonces aquí se está discutiendo la viuda que no tiene hijos. Pero sigamos leyendo. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, se va todavía al segundo orden del linaje, dice: aprendan, o sea, los hijos y los nietos, aprendan estos primero a ser ¿qué? A ser piadosos para con su propia familia. ¿Cuántos tienen familiares? Bueno, ahí está para ejercitar. Pero aquí está hablando concretamente de algo para esos hijos o nietos. Aprendan, ¿se entiende? Hijos o nietos cristianos. Aprendan a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres. Oh, mira, qué concepto tan interesante. Gente piadosa es aquella que no olvida a sus padres. ¿Cuántos de ustedes tienen padres todavía? Oh, pues un buen número. A mí nada más me queda mi madre. Pero aquí hay algo muy interesante, porque dice: aprendan a ser piadosos y recompensar a sus padres. Alguien puede decir: no, pero si usted supiera lo que hizo mi padre, si usted supiera cómo me trató mi padre, si usted supiera lo que mi madre, si usted supiera... No, mira, la Biblia no habla de cómo se comportaron tus padres. En algún momento pudieron haber tenido alguna situación que marcó tu vida negativamente y te hirió el corazón. Bueno, todos podemos haber pasado una situación así. Yo no la viví a grado sumo. Hubo algunas cosas, mis padres no eran cristianos, obviamente, algunas cosas que mi padre quizás no cumplió con su responsabilidad como padre, ¿sí? Pero el mandamiento es para los hijos que tienen padres: aprendan a ser piadosos. Entonces, si yo analizo cómo fue mi padre, yo puedo decir: no, pues fue mala onda cuando pues yo estaba niño. Él trabajaba, tenía su profesión, pero ganaba muy buen dinero, pero no era cristiano. Era parrandero, jugador y muchas cosas más. Después se convirtió él y se volvió un hombre piadoso. Los que lo conocieron, porque él ya murió, lo recordarán. Cuando él murió, al paso de los días, hubo gente que me decía: no, sabes, tu papá me aconsejaba, dice, no, dice, ese espíritu que tenía tu papá tan bonito, tan manso, bueno, así no era. Se hizo un hombre piadoso. Sí, pero pues yo tengo algunos recuerdos no muy agradables. Yo tenía que andar jugando canicas y rayolita de a peso para ganarme unos centavos para comprar mis tenis, cuando él podía comprarme 20 pares de tenis y no lo hacía porque no era cristiano. Pero bueno, un día me convertí.
¿verdad? Y así como quizá quedó esa imagen, ese recuerdo ya no es doloroso ahora en mi corazón, obviamente, pero tampoco puedo olvidar aquellos gestos de mi madre cuando llegaba la escasez a la casa y cómo se quitaba de la boca el pedazo de pan. ¿Cómo olvidar? ¿Entiende? ¿Cómo? O sea, imposible. Ok, pasa el tiempo, conozco al Señor, me convierto, empiezo a conocerlo y me doy cuenta, pues mayormente de la razón por la cual mi padre, pues no fue el padre que yo hubiera querido. Eso significa que no cumplió como padre cuando yo era un niño, ¿sí? Yo a veces le decía, papá, dame por unos tenis, porque mire, ya sé de qué sabor son los chicles, lo piso uno, este es de menta. Por los hoyos. Entonces yo tenía que hacer algo. Yo me compraba mis tenis, mis pantalones, Levi's y toda esa cosa. Y bueno, me convierto y empiezo a aprender. Pasan los años y yo entendí, dije, bueno, no, yo perdono a mi papá. Yo sé que, pues al no conocer a Dios, ¿qué se puede esperar? Pero después él se convierte. Cuando él se convierte, habló un par de veces conmigo pidiéndome perdón, diciéndome cosas bien bonitas, ¿no? O sea, hijo, perdóname, no fui el padre que tú hubieras querido, y lloraba. Yo nunca, una vez cuando yo era niño, que me caí de un árbol, andaba cortando higos, se quebró la rama y suelo, pero ya me lo había advertido él. Entonces estaba yo ahí llorando porque caí de espalda, no me hice nada porque estaba hasta mero arriba, pero me fui cayendo entre las ramas y eso amortiguaba y yo caí de espalda y ¡pah! Pero había zacate, ¿no? Pues sí me dolió el guamazo que me di. Entonces sale mi papá y dice, no llore, los hombres no lloran, me dice así. Y yo, no me dolió, y por acá estaba que... Bueno, ese que me decía que los hombres no lloran, yo lo vi llorar después de ser cristiano. Y bueno, eso me conmovió. Y bueno, pasaron los años, se convierten los dos obviamente, y pasan los años, empiezan a envejecer mis padres. Y un día el Señor me dice, yo tenía unos ahorros allí para ciertas cosas que quería hacer. Me dijo, mira, esos ahorros los vas a tomar y vas a regalarle algo a tu padre. Y yo le dije, ¿qué? Mire, mi padre, aunque ganó lo suficiente para vivir bien y tener una buena casa y buenos autos, nunca los tuvo por el desorden en sus finanzas, ¿sí? Mal administrador, despilfarraba. Entonces él siempre decía, ay, cómo me gustaría una camioneta como esa que va ahí, y siempre terminaba en un bolchito. Y un día iba en su bolchito aquí en Santa Anita y llegó, yo le vi que llegó y estaba todo abollado, estaba viejito el bolchito. ¿Y qué pasó? ¿Lo chocaron? No, hijo, es que me metí ahí el pueblito ese Santa Anita y yo iba ahí en el empedrado, iba a ver a una persona y no salen unos caballos. Y se me quedan viendo así y yo, pip, pip, y uno se me acerca y yo, pip, pip, yo el pitillo ese del bolso enfadoso, pip, pip, dice, y me miraba el caballo y que se voltea y que me patea, hijo. Se lo hubiera visto y ahí con su bolchito. Entonces me dice, Señor, mira, esos ahorros que tienes, le vas a regalar un auto nuevo. Yo dije, no alcanzo. No alcanzo para comprarle uno nuevo. Busca, me dijo. Entonces yo empecé a buscar y encontré una camioneta que tenía 3,000 kilómetros de recorrida, nueva. Entonces yo trato con el hombre y era justo lo que yo tenía. Entonces le dije, es que mira, es un regalo para mi papá. Oh, qué interesante. Y todavía me rebajó, creo que 3,000 pesos. ¿Se lo vas a regalar a tu papá? En lugar de que sea al revés, dice. Bueno, sí, porque los padres atesoran para los hijos, así dice la Biblia. Pero pues él no atesoró nada. Entonces
Ya hago el trato y todo, y voy con mi padre, ¿no? Le digo, oye papá, tengo algo para ti, ven, vamos. Y llegamos a la casa del señor que me vendió la camioneta, y él le había puesto una cubierta, así, haciéndome segunda él, ¿no? Entonces, ya llegamos y ya, hola, ¿cómo está? ¿Y qué? ¿Pero qué, hijo, qué? Entonces, el hombre agarra la tapa y la estira así. No, pues hasta la había lavado así bien, estaba nueva. ¿Y si esto qué? Le digo, es un regalo para ti, papá. No, se le hizo un nudo en la garganta. Pero, hijo, yo sé que cruzó por su mente que no me daba para tenis. Porque él después me lo mencionó. O sea, yo sé que cruzó por su mente que nos prometió vacaciones y se gastó el dinero y no nos llevó. Yo sé que pasó todo por su mente, pero no todo fue recuerdos malos de él. Entonces, como aquí la Biblia me dice que yo debo de aprender primero a ser piadoso con mi familia, entonces yo le dije, no, pues es un regalo de todo corazón. Ay, hijo, me dijo. No, pues no hallaba ni qué decir mi papá. Bueno, dice al final del versículo 4 que estoy leyendo, aprenden sus primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Así dice. Pero luego añade, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mire, yo lo hice en obediencia a la palabra, con temor de Dios, respeto. Yo no podía tener rencores contra mi padre. ¿Cómo? Pues ya era pastor y todavía con rencor, pues no, como que no rima, ¿no? Y donde dice que esto es lo bueno y agradable delante de Dios, significa que a Dios le agrada este tipo de acciones. Piedad hacia Él, pero piedad también hacia el prójimo. Y en este caso, ser piadoso con los padres para recompensarlos. Bueno, le agradó a Dios. No pasaron ni 2 o 3 meses y me regalaron un auto 3 veces de más valor que el que le había regalado a mi papá. Y me lo regalaron. No, yo te quiero regalar. Dios me dijo alguien, que no era ni de aquí de la ciudad. Yo te voy a regalar ese auto. ¿Cuánto vale? ¿Cuál te gusta? Y me regaló un auto. Yo no pensé en la recompensa o en que créanmelo, eso no está en el piadoso. Pero es inevitable que Dios, así como dice, recompensa a tus padres, pues Él es nuestro Padre, hermanos. Y también recompensa. Pero advertencia, no lo vaya a hacer por interés. Porque entonces allí usted estaría fallando en el propósito o en la intención. No, hágalo porque usted es un hombre piadoso, usted es una mujer piadosa. ¿Cuántos tienen a sus padres todavía? ¿Has velado? ¿Los visitas? ¿Vas con ellos? ¿Cómo estás? Si tú eres una persona porque se puede dar el caso, que está aún amargada hay cosas muy duras que se pasan en la vida. Pues mira, esta es una manera de que te ejercites y aprendas a ser piadoso. Pero es que hoy no me dieron nada nuevo. Entonces te hicieron mal, sí. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Paga con un bien el mal que te hicieron. Así es que al terminar, agarras el teléfono, si todavía viven tus padres, no va a decir al panteón, y le hables y ahí te caigas y padre, pero no te va a oír. Y es inútil eso, no. Pero si están vivos al salir, mira, agarra el teléfono y háblale. Si vive en la ciudad, visítalo. Y si ya lo aventaste en un asilo, pues ¿qué te puedo decir? Es lo peor que puede ser un hijo. No, ve con tu mamá, ve con tu papá. Oye, con las pensiones que dan aquí, a mi papá le asignaron una de 1,200 pesos. ¿Tú crees que con 1,200 él podía vivir? Yo lo llevé a mi casa. Yo tuve el privilegio no solo de eso, le compraba zapatos, le daba dinero, lo que yo podía. Bueno, eso dice la Biblia. Y eso vamos a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pues luego vaya con su papá,
Vaya con su mamá porque mira lo que dice en el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿No se midió Pablo aquí? No, ¿por qué? Porque tiene que ser congruente el cristiano. Tiene un respeto, devoción. No, amas a Dios con todo mi corazón. Sí, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Y la piedad tiene esas dos direcciones. ¿Se acuerdan de aquel samaritano que fue asaltado y golpeado y que Jesús puso un ejemplo a algunos que se resistían a ayudar a su prójimo? Un hombre descendió de Jericó y los ladrones lo agarraron, lo golpearon, lo medio mataron, y de pronto pasó por ahí. Esto está en Lucas capítulo 10, no tiene que buscarlo, conoce la historia. Y pasó un sacerdote por allí y viéndole pasó de largo. Oh, mira, un sacerdote, alguien que ministraba en el templo, que se supone era un hombre piadoso. No, este era peor que un incrédulo, porque estaba negando la fe que tenía. Y pasó de largo. Y luego pasó un levita que se suponía también debía ser un hombre piadoso, porque servía en la casa de Dios, en el templo de Dios en ese tiempo. Pero luego pasó un samaritano y cuando lo vio, dice, fue movido a misericordia. Misericordia. Hay versiones que dicen, y tuvo compasión de él. Y acercándose vendó sus heridas y lo subió a su cabalgadura y lo llevó a un hostal. Aliméntenlo, cuídenlo, yo pago todo. Y Jesús se voltea con todos y le dice, ¿quién de estos hizo la voluntad de Dios? Y todos dijeron, por lógica elemental, dijeron, pues el que usó de misericordia. Veías tú lo mismo. Haz lo mismo. O sea, que tu devoción, tu piedad hacia Dios también se refleje en tu relación con los demás. Tremenda historia, ¿no? En la Biblia. Pero déjeme contarle una historia de la vida actual. Sucedió en mi familia. Cuando yo me convertí, ya ando rebasando los 40 años, pero recién convertido, yo fui a la ciudad donde yo nací, San Luis Potosí. Allí tengo todavía mucha familia. Y fui, les hablé del evangelio y pues la mayoría rechazaron por obvias razones. No llega uno y rápido, ¿no? Había que estar orando y compartiéndoles. Y una tía hermana de mi papá, muy buena persona ella, dentro de lo que cabe, pero así como que, ay hijo, ¿cómo entraste en esas ondas? Así me decía cosas, ¿no? Y no se convertía, no creía. Apenas hace 2 años se convirtió, 38 años de Jesús, pero ya es cristiana y está creciendo bien bonito. Estoy muy contento por eso. Bueno, esa tía me contó una historia que vivió junto con su esposo. En ese tiempo no eran cristianos. Ellos emigraron a los Estados Unidos. Se fueron a vivir concretamente a Chicago. Y fueron a trabajar y no encontraban. Y de pronto uno de ellos reacciona y dice, oye, pues sabemos hacer buenos tacos. Y la verdad que cocinan muy rico. Y dice, pues vamos a hacer tacos y vamos a buscar un localito a ver qué. Y nos ponemos a vender tacos. Y que se ponen a vender tacos. ¿Y qué creen? Que le pegan al gordo, como decimos. O sea, no a alguien obeso, o sea, no. Sino que es un dicho acá en México, digo para los que nos escuchan otros, ¿cómo que le pegó es un dicho que... No, o sea, que les fue bien en su negocio. Y empezaron a prosperar y vendían tacos para aventar para arriba. Y compraron después una propiedad bien bonita de los tacos, Mexican Tacos. Y esta historia tiene muchas cosas bien interesantes que tengo que eliminar para irme al meollo del asunto. Dice mi tía, me contaba, que en una ocasión, antes de abrir, ella estaba sentada en una mesa haciendo algo de la contabilidad. Y todavía no abrían, era invierno. Y vio que un hombre se acercó y miró así, y tenían el menú en la ventanilla, una de las ventanas. Y se quedó viendo el menú, pero estaba así. Dice, mira hijo, estabas temblando, traía una ropa ligera. Entonces, y miraba el menú y se hacía así como, y miraba el menú y
Y yo dije, ay, este pobre paisa, dice, así me dijo mi tía. Dice, entonces voy, le abro, oye, ¿qué onda, paisa? Pásate, dice, no, es que no tengo dinero. No, pásate, yo soy la dueña. Pásate. Dice, lo senté. Y le dije, ¿tienes hambre? Dice, tengo mucha hambre, dice. Tengo días que no he comido desde que me vine de México, y no encuentro nada. Y ¿tienes frío? Dice, me estoy muriendo de frío. No te preocupes, le dice. Y le dice a uno de los meseros, tráele el caldo de la casa, porque mi tío hacía un caldo de pollo, pero impresionante, ¿no? Un día que vengan, se los voy a presentar a esos tips, ya se convirtieron. Y entonces le dan dice, mira, hijo, dáselos así en uno de esos, y tráele piezas de pollo y que coma todo lo que quiera. Y entonces cuando ve allí, cómetelo. Y empieza a comer. Y el ambiente allí, pues con calefacción. Y si ya cuando lo vi, ¿qué quieres algo más? No, bueno, comió otras cosas, pero dijo, no, pues, oiga, ¿cómo le pago? No. Es más, y va y se mete a la oficina de mi tío y le agarra un abrigo. Y va y le dice, toma, ponte esto. Pero dice, toma, llévatelo. Dice, y si andas por aquí en esta zona y no tienes que comer, tú ven, le dice, yo te voy a dar de comer, yo sé lo que es eso, dijo. Y no era cristiana, quiero recalcar. Creyente sí, pero no era cristiana convertida, nacida de nuevo. Pero era como Cornelio, que ayudaba y hasta ayudó a construir la sinagoga y daba limosnas al pueblo, pero no conocía a Dios. Entonces dice que cuando terminó, aquel hombre pues se va muy agradecido y le digo, bueno, sí, cuando quieras volver, hazlo. Y se fue, pero luego se regresa y me dice, nunca voy a olvidar esto, le dijo. Jamás lo voy a olvidar. Un día voy a regresar, le dijo. Ah, está bien. Aquí está tu plato de caldo. Y se fue el hombre, dice, jamás regresó, hijo, me dice. Pero un día, pasaron como 10 años, dice. Y un día estoy antes de abrir, igual como la misma hora de aquella ocasión, y se estaciona, yo veo que se estaciona en el lugar del estacionamiento del restaurante, un Cadillac, pero de aquellos, hijo. Y se baja un hombre bien elegante y se acomoda, hasta sombrero llevaba. Y va y toca, entonces yo voy y le abro, le digo, mire, todavía no abrimos, pero pásele, lo atendemos. Dice, ¿no me recuerdas? Dice, no, yo nunca lo he visto aquí, entre mis clientes no. Fíjense, sus mayores clientes eran los de la migra. Esa es otra historia, pero es que quiero evitar caer en esa historia porque está maravillosa, ¿no? Pero tengo que desecharlo, no, porque ese no es el punto. Dice, ¿no me recuerda? Dice, no, dice, yo soy aquel hombre al que usted le dio un caldo de pollo. No me digas, y me lo mencionó del nombre, yo ahorita no lo recuerdo. Tú eres, dice, sí, oye, dice, y yo le dije que un día iba a volver. ¿Cómo olvidar lo que usted hizo? Jamás lo podría olvidar. Y yo le hice una promesa, un día voy a volver. Pues mire, trabajé con todo y Dios me ha bendecido. Dice, mire, hijo, sacó la chequera, dice, por favor reciba esto. Y me dio un cheque de 5 cifras, hijo. O sea, miles de dólares. Le digo, eso es para usted. No, pero no es necesario. ¿Cómo no? Dice, recíbalo. Yo le dije que iba a volver, jamás olvidaré eso. Dice, mire, hijo, después de que aquel hombre se fue la primera vez, yo dije, no, hay muchos paisas. ¿Sabes qué hice, hijo? Juntaba yo de las ganancias, que pues eran generosas, en verano. En Chicago hace mucho calor, entonces la ropa de invierno es bien barata. Y yo mira, un cuarto que tenía ahí lo llené así como en las tiendas, de abrigos, de chamarras, de mujer, y los paisas llegaban. Y cuando me contó esa historia,
Yo dije, híjole, no era cristiana. Sin embargo, mostró la piedad de Cornelio. Qué historia, ¿no? Bueno, se acaba ella de convertir. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Sin duda que sus piedades subieron para memoria delante de Dios, así como Cornelio. Sabemos que hacer buenas obras no salva a nadie, estamos de acuerdo, ¿no? Ella no fue salva por eso, pero Dios vio el fondo de su corazón. Fíjate, una persona sin ser cristiana mostró piedad con su prójimo. Pues esa es una enseñanza extraordinaria, ¿no es cierto? ¿Cuánto más nosotros, hermanos? No podemos cerrar el corazón, ¿entiende? No podemos decir, yo amo a Dios y todo, pero si Dios te da más allá de lo que, o sea, te sobra después de suplir tus necesidades, es para compartir con el que le falta. Algunos cristianos, porque me he topado con ellos, pastor, ¿qué hago? Estoy muy molesto. ¿De qué? ¿Qué te pasa? Pues es que un primo mío, una tía mía o un hermano de la congregación me pidió 1,000 pesos, no me los paga. Uy, 1,000 pesos. ¿Alguno de ustedes aquí presente, alguien le debe así como 500 pesos? A ver, levanten la mano. 1,000 pesos. Hay un buen, les deben 2,000, 5,000. Sí, hay de esto aquí, ¿no? ¿Serían capaces de perdonar la deuda? Ah, ya dijeron. Así es que ya ahorita, mira, están empezando a ejercitar. Claro, empieza por 1,000 pesos, 2,000, 3,000, por allí se empieza, ¿no? Porque así como el que quiere desarrollar una musculatura, agarra medio kilo en cada mano, en cada brazo, y se empiezan a ejercitar. Así es que al final, pues le llaman a ese de los 1,000, 2,000 o 3,000 o 10,000, qué sé yo, y tú le vas a decir, ¿qué le vas a decir? ¿Sabes qué? Ya no me debes, no, olvídalo, todo está bien. Oye, pero no, ya, mira, olvídalo. Ahora, yo sé que no están pensando en la recompensa, ¿verdad que no? Ah, pero va a venir. Porque Dios no se queda con nada. Pero no piensen, no, o sea, no se brinquen las trancas, como dice el dicho. O sea, no, porque sería una mala actitud. O sea, yo lo voy a hacer porque Dios no. Así no funciona, hermano. Porque eso ya sería como chantajear a Dios. Mira, yo le doy para que tú me des. No es así. Pero Dios no se queda con nada. Y Él quiere que aprendamos a ser piadosos para con nuestro prójimo. Y aún con el enemigo, porque si tiene hambre, ¿qué? ¿Le podrías llevar una despensa? Bueno, el piadoso sí. El que no es piadoso, no. Una vez estábamos, hace años, en un restaurante, bueno, sí, era San Juan de Dios, digo un restaurante, pues sí, era un restaurante ahí del mercado. Hace mucho, desde que conocí a mi esposa, vamos ahí al mejor caldo de pescado de la ciudad, ¿sí o no? Ah, usted también, ahí me los encuentro a veces. Entonces, me acuerdo que llegó un niño, esto hace muchos años, todavía no éramos cristianos, y ella, mi esposa, fue la que me llevó la primera vez, y me gustó, y de allí cuando podemos vamos. Entonces llegó un niño y dice, ¿me da para comer? Y yo le digo, ¿tienes hambre? Y me dice, sí, tengo mucha hambre. No, siéntate y cómete todo lo que quieras. De verdad, sí, cómete todo lo que quieras. No, pues le entró al caldo y, en fin. Y todavía le dije, toma, pues cómprate unos chicles. Y el niño iba bien feliz, bien contento porque se le llenó la pancita. Y me acuerdo que el Señor ese episodio con otra historia que yo había oído de un testimonio en la iglesia donde íbamos, se juntaron en esa ocasión y el Señor me dijo, ¿tú crees que yo puedo hacer algo así contigo que no tienes y suplirte? Y yo le contesté al Señor, sí, pero me has bendecido, sí tengo, pues no es necesario, fíjate. Entonces fui a la ciudad que les comenté a hablar con mi familia
una vez más del Evangelio, pero cuando llego no estaban mis abuelos. Entonces yo dejé la maleta con una vecina y me fui a las mejores tortas de San Luis Potosí. Así cuando vayan digan, ¿dónde están las mejores tortas? Y cualquiera te lo dice, ¿eh? Entonces pues yo sabía de esas tortas y fui a comerme unas tortas y pedí 3. Son chiquitas. Ya dije, son chiquitas, pero están bien buenas. Entonces estoy ahí, me las sirven, era un restaurante. Entonces yo di gracias, ¿no? Y empecé a comerlas. Y ya cuando termino le digo a la mesera, ¿me das la cuenta? Y me dice, ¿la cuenta? No, la cuenta ya está pagado todo. Y yo dije, ¿cómo? No, estás equivocada. Me dice, no, ¿cómo va a estar equivocada? Dice, mira, ese señor que está allá no está. Dice, es que ahí estaba un señor que me dijo, dice, mira, ¿ves ese joven que está ahí? El que está dando gracias, yo le pago todo lo que se coma. Ah, sí, le digo. Dice, sí, entonces él ya pagó. Y hasta, bueno, la propina me quedó bastante, dice, porque pues me dio un buen billete. Pero ya está pagado. Entonces yo le digo, gracias. Y el Señor me dijo, ¿puedo o no puedo? No, está bien. Claro que puedes. Bueno, Dios quiere que nos ejercitemos en la piedad hacia Él, la devoción, pero también hacia los demás, hermano. Déjame terminar con esto. Había una familia aquí muy querida. Todavía quedan algunos de esos, pero ellos emigraron. Y ellos tenían unos detalles muy interesantes a propósito de los tiempos navideños que vienen. Cuando se acercaba la Navidad, en ese entonces sus hijos chiquillos les decía, miren, vamos a hacer algo. En Navidad hay muchos niños que no tienen medios, ¿no? Entonces ustedes tienen buenos juguetes, mira, como esto. Entonces miren, vamos a ir recolectando buenos juguetes, buena ropa, y van a ver cómo al iniciar el mes de diciembre siempre hay gente necesitada. Vamos a regalarles, ¿qué les parece, hijos? Y al principio así como que, no, pero entonces ya los ministró, sí, papá, vamos, mira, tenían un gozo de dar. Entonces él me lo contó a mí, porque un día supe y le dije, oye, ¿cómo estás? Sí, dice, pues mira, atravesamos hacia el centro y con las cosas, los juguetes, mira, ahí están dos. Y estaban los niños ahí pidiendo. Entonces yo me hacía rápido, ahorita que está el semáforo, y se bajaban. ¿Quieres tu Navidad? Sí, toma, esta es tu Navidad. Y un carrito bien. Este es mi Navidad. ¡Ay! Se ponían bien contentos. De eso subían y vámonos. Y repartían. Bueno, debo decirles que Dios nos instruye a enseñar a ser piadosos también con el que tiene necesidad. A lo mejor tú tienes necesidad, ¿sí? A lo mejor tú eres una viuda que no tiene a nadie, no lo sé, pero Casa de Oración sí hace de los diezmos y de las ofrendas que ustedes generosamente dan, sí hay una parte para algunas viudas que no tienen hijos ni nadie, no se valen por sí mismas, y sí, no son muchas, pero sí las hay, y de sus ofrendas, de sus diezmos, se les paga su renta, se les da para comer, y se les da hasta el último día de su vida. Y hubo un detalle con una de ellas, se portó mal, o sea, no correspondió, vamos. Entonces, pero como está en una condición, fíjese, como está en una condición muy estrecha, la situación que ella provocó no fue violentó cosas, no puedo ser específico aquí. Entonces, Toño, administrador, me dice, oye, ¿qué con la hermana fulana? Le digo, no, hay que seguirle dando. Por ahí está Toño que pueda sentir a esto. ¿Por qué? Porque no, o sea, la verdad yo no podría en mi conciencia, sabiendo en la condición en la que está,
Y por un error, pues todos cometemos errores, ¿sí o no? Bueno, a través de los años Dios va ejercitándonos en la piedad. Y eso es lo que Él quiere que le añadamos a nuestra fe. ¿Cuántos lo van a hacer? Cotidianamente, ejercitándose. Añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera, y a la paciencia piedad. Así es que manos a la obra, hermanos. Amén. Oremos. Señor, agradecemos mucho tu palabra, agradecemos mucho que nos estés enseñando la piedad, a ser piadosos para contigo, respetuosos, amadores de ti, Señor, por sobre todas las cosas. Pero no solo allí queda la cosa, sino que también nos enseñas y nos estás enseñando a ser piadosos con nuestra familia y todavía ir más allá contra nuestro prójimo.